educativa, que es así. ¿Y por qué? Porque no basta, no basta, Así tiró todo el agua. no basta con el contexto actual. Hay que, como le gusta decir a ellos, ¿cómo? Ay, se me acaba de ir la palabra. ¿Cómo le decían? Adoctrinar. Adoctrinar. Ay, Ellos que se sí, quejaban sí, siempre. sí, que Moreno adoctrinaba todo. Ellos que se quejaban que Primer cuando crítica a iban, Moreno. cuando iban a las escuelas a hablar de Masi, Ajá. estaban adoctrinando. Adoctrinando a los Bueno, chicos. ellos mismos proponen una reforma educativa, porque hay que adoctrinar. Entre paréntesis, por ejemplo, en San Luis, un profesor universitario de química le prohibieron, como parte de su enseñanza, él enseñaba un nuevo sistema que se descubrió en Argentina, que era a través de la investigación del genoma, que permitía poder reconocer a los bebés desaparecidos durante la dictadura. Y el que le prohíbe eso es su superior, el jefe de cátedra, que es un abierto fanático de Videla y reivindicador de toda la época más oscura de la dictadura. Y ahora esa persona le prohíbe a este profesor universitario enseñar esa bolilla porque dice que adoctrina. O sea, ya estamos en un país donde la política está censurando también la enseñanza universitaria. Sí, bien. Y ahora, en ese contexto, también el gobierno va a proponer una reforma educativa. Algunos de los puntos de la reforma educativa. El gobierno nacional llevó a cabo al Consejo, releo. El gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo el borrador de un proyecto de ley de libertad educativa. Siguen mancillando la palabra libertad. Que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional número 26.206, vigente desde 2006. La iniciativa se refiere a la educación básica, nivel inicial, primario y secundario, y mantiene la vigencia la Ley de Educación Superior referida a las universidades. Esa se mantiene en vigencia, porque es autárquica. Claro, la universidad no en Argentina cambiar. Es autárquica. Entre otras definiciones, el proyecto habilita, por ejemplo, la educación en el hogar, el homeschooling, como una de las formas alternativas de enseñanza, junto con la educación híbrida, que combina instancias presenciales y virtuales, y a distancia, sin establecer una edad mínima para la educación en casa. Los estudiantes podrán acreditar sus aprendizajes mediante exámenes periódicos. También autoriza a las provincias a ofrecer enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas de manera optativa y fuera del horario escolar. Nuevamente la iglesia metida en... ¿Eso no es adoctrinamiento, chico? Ah, Lola. No, es Libertad 2.0. Y permite, junto con los planes de estudios comunes, entre comillas, los que se elaboran en los ministerios, la posibilidad de los planes de estudios propios diseñados por cada escuela. O sea, cada escuela puede proponer sus propios planes de estudio. Además, declara la esencialidad de la educación básica. Es decir que, ante cualquier medida de fuerza, deberá garantizarse la continuidad mínima del servicio educativo. O sea, ¿cómo sería, Maco? No tenés derecho a huelga. Porque el Estado, hay servicios que son servicios esenciales. Sí, como por ejemplo la salud, el tema de la seguridad. Bien, donde las fuerzas, por ejemplo, no pueden hacer paro. Donde el hospital tampoco no puede hacer paro. Completo en su totalidad. Exactamente. Sí. Donde, por ejemplo, en este caso EDET o los servicios de energía no pueden cortar los servicios. Son servicios esenciales. Bueno, de repente la educación la van a nombrar servicio esencial. Entonces, cuando vos vas a paro, me tenés que garantizar de que vas a seguir dando clases. Entonces, tu huelga puede durar indefinida. Total, los chicos siguen yendo a clases. Claro. ¿Puedo poner mi prima en todo caso y le aviso algo? Es que ahora los chicos también van a poder. Chao. Es que ahora los chicos también van a poder estudiar desde sus casas. O sea que si no vienen el mejor, homeschooling. Claro. Entonces... Época pandémica me hace acordar eso. Por ahí va el tema.
buscan, bueno, ya vamos a abordar un poquitito esto. Ujú. ¿Dónde voy para ver? Me perdí. Ah, sí. Además declara... Sí, bien. El proyecto recupera varias de las medidas que el gobierno había planteado inicialmente en el capítulo educativo de la Ley de Bases, en diciembre de 2023, elaborado por Federico Sturzenegger. Ujú. Ese es un nombre que tenemos que procurar que quede bien grabado en la historia, porque Sturzenegger es la tercera o cuarta vez creo que viene intentando, y por fin lo está logrando. Por entonces no era funcionario. Según informaron que desde el gobierno, luego ese proyecto lo siguió trabajando en conjunto entre la Secretaría de Educación y el Ministerio de Desregulación. El nuevo borrador de 136 artículos avanza más allá de aquel capítulo que se limitaba a modificar algunos artículos de la Ley de Educación Nacional y Educación Superior, y plantea la reformulación más amplia del sistema educativo con foco en la libertad educativa y énfasis en la familia como el agente natural y primario de la educación de los hijos, según se lee en el primer artículo. O sea, lo que están buscando tranquilamente es destruir el sistema educativo que teníamos. Ahí bien, ahí uno no es un profesional, porque voy a decir, no soy un profesional para poder decir si el sistema educativo era perfecto. Uh-huh. Lo hablo como padre, como persona que ha visto, que se ha crecido en ese sistema educativo. ¿Es perfecto? No, porque hay muchas falencias. Claro. ¿Es para destruirlo? No, porque tenía muchas cosas que estaban muy bien dentro de ese sistema. Había un montón de cosas para trabajar, es verdad, pero nada de esto es en pos de una mejora de ese sistema educativo, sino que lo que está buscando principalmente, por ejemplo, es destruir la capacidad de huelga. Después, el empezar a disgregar nuevamente los sistemas educativos donde las personas puedan irse, como es en Estados Unidos, a estudiar desde las casas. Y ahora, así como sucede en Estados Unidos, ¿qué pasa si yo pongo en una casa un grupo de alumnos a estudiar con este sistema mixto, donde armo como una subescuela? ¿Puedo poner un instituto en mi casa o decís algo así? ¿El gobierno me avala eso? No lo sé, pero los chicos ahí están haciendo homeschool. Están de alguna manera claro, los chicos están haciendo educación. Ahí. Yo puedo poner mi propio sistema educativo, porque la escuela puede poner su propio sistema educativo. Por eso. Entonces, ¿qué pasa si yo me registro como un instituto privado? Claro, porque puedo ser instituto privado, y tranquilamente planteo mi propio sistema de enseñanza junto con el general, y de repente empiezo a dar ese servicio de enseñanza desde tu domicilio. Por ejemplo, a los countries. No hace falta que traigas a tus hijos a la escuela. Tus hijos se conectan y yo puedo darle clases a ellos desde la casa. Se conectan de tal hora y les damos las tareas para que hagan. De repente ya tenés un montón de gente que empieza a alienarse y empieza a no formar parte del sistema integrador que es la educación pública. Claro, ¿y dónde quedan los maestros que estudiaron tantos años? Porque si los chicos deciden, los padres por ejemplo, que vaya y que estudie en la casa, van a ser personas que también pueden ser despedidas, porque si tampoco cumplís o trabajás, acordate la reforma laboral. Ahora habría que ver, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, por ejemplo, esto es una parte, lo que hemos leído nosotros, una parte chiquitita. Dicen que son 136 puntos. ¿Qué va a pasar con el docente, el rol del docente y toda la parte administrativa de las escuelas? Eso te pregunto. Y eso hay que estar muy atentos. Porque si bien es cierto que, durante pandemia hemos visto el sistema mixto, no es nada nuevo. El sistema mixto en muchos casos, por ejemplo, ha ayudado, ha servido. Actualmente, por excepcionalidades, hay alumnos que pueden rendir de manera no presencial, libre, pueden rendir libre, pero lo que se busca siempre es la integración social, porque la escuela es el primer centro de integración social. Exactamente. Pero principalmente, vos debés marcar la obligatoriedad
de la escuela. Porque, ¿por qué se busca la obligatoriedad de la escuela? Para que la familia se vea obligada a mandar a su hijo a estudiar y no que se quede trabajando en la casa, en el padre o en el campo de los patrones. ¿Para qué vas a querer que tu hijo estudie si acá tiene un trabajo? Por eso es que la escuela se hizo obligatoria, porque era la obligación de mandar los niños a la escuela y no de que trabajasen en los campos de los patrones. Desde pequeñitos, sí, exactamente. Entonces, y aún así siguen trabajando los niños, o sea. Pero ya tenían un sistema de escolaridad, Uh-huh. donde en la escolaridad también, en la escuela también, Claro, se los alimentaba, se los con controlaba. el ouch, ese que la vacunación, la libreta de la escuela. Por ejemplo, ahora también hay una diputada, Uh-huh. y que no son pocos lamentablemente, que está en contra de la vacunación obligatoria. Y ya tenemos, por ejemplo, que Misiones es una de las provincias con mayor índice de sífilis Exactamente. en el país, y cómo han vuelto aparecer el sarampión, enfermedades que ya estaban Exactamente. erradicadas de cuando éramos chicos, que nos colocaban para ingresar al incluso al ha colegio, vuelto, ¿no? ha vuelto la tos convulsa, que fue erradicada después de la Edad Media. Y estamos nuevamente en una era donde la gente se niega en pos de la libertad a las vacunas. De calendario, porque encima vos no me podés decir, Claro. bueno, por ahí te negás a colocarte una vacuna para el COVID. Bueno, sí, aparece hace poco, no probaron lo suficiente. Estamos hablando Toda del vacunación calendario toda de vacunación vacunación debe ser, es que toda vacunación debe de ser obligatoria. años. Toda vacunación debe ser obligatoria. ¿Entendés? Porque la vacunación llega un momento donde ya no es por tu bien personal, Ujú. sino por el Por por lo el de bien los de la demás. sociedad. Sí. Porque si vos no estás vacunada, sos un poco de contagio. Entonces, la principal manera de proteger a la sociedad. Al rebaño dice que le llaman Exactamente. así, exactamente, sí. Entonces, la manera de proteger a la sociedad como grupo Ujú. es donde la gran mayoría esté vacunado. Si no, empiezan a aparecer como ahora focos de sarampión, focos de tos convulsa. Que se puede volver pandémico inclusive, ¿no es Absolutamente. cierto? Claro, absolutamente. Absolutamente. La gravedad de eso. Y bueno, es que esos son los niveles donde en pos de esa supuesta libertad Ujú. que era la de la salud, donde vos elegías si vacunarte o no, Ujú. de la educación, Si querés si estudiar decidís o de no, mandar a tu hijo no a la escuela, asistir o no a la en lo laboral, en todo, en pos de esa supuesta libertad, están destruyendo poco a poco el Estado y la sociedad. ¿Cómo se la dice esa conocíamos? palabra, perdón, en guaraní? Me mata. Se me armó, la única que sé, un embolleré en la cabeza. Ah, ¿Viste cuando te embolleré. dicen un embolleré en la cabeza? Porque, Sí. viste que ahora pienso, se me empieza a juntar todo en cadena, porque decimos, si puede estudiar desde la casa, ya por último, yo, gobierno, Estado, ¿por qué tendría este colegio abierto? Es que por eso ¿Entendés? te digo, Sí, no es creo que no inocente. rinden lo suficiente los profesores. Es que no es inocente todo lo que está sucediendo. todo Por eso lo te digo, que- no me atrevo a profundizar más con lo de educación, pero he leído algunas cosas donde me llamaron fuerte la atención, pero como no hay nada escrito, ni siquiera quiero decirlo al aire. Por ejemplo, Claro. a la hora de contabilizar de los docentes, nada, bueno, no, pues lo leí muy por arriba y no quiero hablar Claro, a voz de vamos a jarro. tener Sí. más. Cuando tenga más info voy a hablar Pero bien, bueno, porque esto si que no- yo digo no saco ni siquiera de ahí, sino es una evaluación mía, un análisis mío con respecto a lo que se me empieza a cruzar ahora, Claro. porque todo conlleva a una cosa, Es una que todo tiene que acción. ver con todo. Porque ¿Entendés? tenés a unos supuestos jóvenes, o sea, no, tenés a unos jóvenes en edad todavía de escolarización, donde los tenés en un país donde la inflación le gana todo, donde tenés los sueldos pisados, donde no Sí. tenés industria creciente, donde por el contrario tenés un montón de apps y cosas así que te están ofreciendo trabajo para que vos lo puedas hacer con una bicicleta, Ujú. donde está cayendo la mano de obra, donde ya ni siquiera es obligatorio que vayas a una escuela, donde no tenés cómo ganarle a la pobreza, donde las reglas las pone nuevamente el empresariado, donde tenés, como ellos apuntan, un sistema de gremios inexistente,
O sea, ya no es gremial, porque ellos buscan la libertad, que Sí, cada sí, empleado sí. vaya y hable Con su con la empresario. patronal, con su empresario, su capataz, Exactamente. no sé, X. Porque ellos hablan de la libertad, de la charla entre iguales. Claro. Y todos sabemos que no hay iguales entre un empleado y su empleador. Por supuesto que Bueno, entonces, en pos de ese mundo maravilloso, embellecido, no. Perfecto. que ellos te diríamos. venden, esa utopía, esa distopía, bueno, en ese contexto te están vendiendo una sartén de plomo para que cuando la pongas en la hornalla se te derrita entero. Entonces, no es casualidad que hoy en día, en la era de los coaching y de los coach, donde están los coach de vida, coach fundacional, todo, sea el sistema educativo uno de los más atacados. Porque todos sabemos que coach en español significa más chamullo que conocimiento. Así que bueno, ahora vamos a cuestiones más terrenales. Por ejemplo, veamos un poquito qué pasó con el caso Andis. Uy, ¿cómo Sí, sigue aparecieron las libretas. declarando español, ¿o no? Sí, se declaró ¿Eh? inocente, por supuesto, y su abogado salió a decir que era todo parte, todo fue hecho con inteligencia artificial. Ah, sí, eso Sí, es lo sí, que por escuché. supuesto, sí. Y que le preguntaron, bueno, pero ¿quién la hizo? Eso lo probó un usuario en Twitter, Rubén algo. Esa fue la declaración del abogado. Bueno, entonces, porque aparecieron también las libretas de las coimas. Aparecieron las libretas de las coimas donde nombran a distintas personas por sus iniciales. Donde, por ejemplo, aparecían las libretas tanto para fulano, Sí, tanto para mengano. cosas así. Es que apareció un KM a cada rato. 3% KM. 3% KM. Te juro. Y dice, aparecieron las libretas y los chats del caso Andis. Avanza la investigación por las presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, y se conocieron los chats que complicarían a Miguel Ángel Calvete, uno de los involucrados en el escándalo, y a su hija. Para el fiscal Franco Picardi, Calvete, dueño de un laboratorio que se había quedado con los contratos millonarios, era el puente entre las compañías y la Andis. La Andis es el sistema de discapacidad, sabemos. Sí. Esta semana deberán declarar varios implicados en la causa. En el medio se conocieron los chats que Calvete intercambiaba con su hija Ornella y podrían ser claves en el caso. La conversación probaría que la hija del empresario tenía un alto grado de conocimientos de este supuesto esquema de corrupción y realizaba diferentes maniobras con la Andis. Citan parte de los chats. No hace falta, con el 3% para KM está perfecto. En otro tramo del cruce de los mensajes se hacen alusión a las siglas KM. A cada rato se hacía alusión al KM. Desde la investigación sospechan que las iniciales hacen referencia a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Otros decían Kylian Mbappé, pero no viene al caso. Sumado a ello, durante un allanamiento en su propiedad, se determinó que tenía una importante cantidad de dinero que no podía justificar. Tenía $700.000. Dólares en su cuenta, en su caja fuerte. Que no se olvidó de contar de que Exactamente. Si bien la causa comenzó a conocerse en agosto, las conversaciones entre Calvete y su hija datan del 10 de septiembre. Entonces, eso es en cuanto a la investigación que hizo la justicia a partir de los audios. Porque lo bueno es eso. Los audios no son la prueba, son lo que dispararon la prueba. Ahí empezaron los allanamientos y en los allanamientos, por ejemplo, encontraron estos chats, encontraron una libretita donde anotaban cosas, encontraron y decomisaron dinero. Entonces los audios ya pasaron a una segunda instancia. Claro. Y estos son los audios que quedaron, ¿no, Maco? Porque Estos hay son muchos los que fueron borrados, ¿no es cierto? Claro, pero es que no tenían ninguna conversación, por ejemplo, con Karina ni con Javier Milei. Españolo, que entraba no sé cuántas veces. ¿Te acordás? En un mes creo que entró 27 veces y entraba a horario sospechoso, como tipo 20 horas y salía tipo 1 de la mañana, ¿te acordás? Claro, bueno, por eso es que hasta se hablaba de un problema de corazones ahí.
que estaba metido el pelado expert y todo eso. Así que bueno, habrá que ver cómo No sigue el quiero tema. hablar sobre eso porque